Muy buen día. Hoy vamos a iniciar la grabación de nuestros videos. Van a tratar de explicar el capítulo 1 del texto de economía de principios de economía de Nicholas Gregory Mankiw. El primer capítulo se llama Los 10 principios básicos y he realizado una presentación para explicar este capítulo. Permítanme, yo la comparto. Bueno, la economía estudia el quehacer diario del género humano. Esto lo dice Alfred Marshall en su texto Principios de Economía de 1890. Objetivos de este primer capítulo, que es los 10 principios básicos de la economía. El primer objetivo es conocer la definición de economía. El segundo es estudiar los principios básicos de la ciencia económica. El tercer objetivo es estudiar cómo toman las decisiones los individuos y cómo interactúan las personas. Y a la vez entender cómo funciona la economía. Para tener en cuenta y analizar. La economía es una ciencia social que nos permite a todos entender la forma en la cual las personas toman las decisiones. Esta parte está muy relacionado con el aspecto humano y cotidiano de nuestras vidas. La economía también nos permite comprender el mundo en el cual vivimos y a la vez nos brinda luces para que seamos unos participantes más astutos en la vida económica. También nos puede permitir comprender mejor las posibilidades y las limitaciones de la política económica, de acuerdo con Mankiw, 1997. Ejemplos sutiles que nosotros encontramos en la vida cotidiana que nos indican que la economía nos sirve para tomar ese proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, ¿cuántos años debo estudiar yo si deseo obtener un buen salario? ¿O qué salario o qué tarifa debo de cobrar cuando me gradúo? Si acaba de terminar el colegio o la secundaria o acabo de graduarme de mi carrera profesional y no tengo experiencia en el mercado laboral. ¿O por quién debo votar en las próximas elecciones? Cuando he revisado su plan de gobierno y veo cuál es la propuesta de ese candidato que más se ajusta, ¿sí?, con mis ideales. ¿O en qué moneda debo de mantener mis ahorros si tengo la posibilidad de ahorrar? ¿O qué debo de hacer para ahorrar? ¿O cuánto debería de ser lo mínimo que yo pueda ahorrar de acuerdo a mis ingresos? Todas esas preguntas que pertenecen a la vida cotidiana nos las hacemos y la economía nos da luces para resolver estas preguntas. Todos los problemas económicos tienen su origen en el estudio del problema de la escasez, ¿sí? Y esa escasez se presenta porque los recursos que hay disponibles en el mercado son insuficientes para satisfacer todas nuestras necesidades o preferencias. La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra un hogar. Y puede parecer gracioso, pero una casa y la economía tienen mucho en común. Uno puede pensar que la primera economista en el hogar es nuestra mamá. Es común, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que nuestra mamá sea la encargada de llevar los gastos del hogar, de comprar todos los productos que se necesitan en el mercado, de pagar los servicios. Así nuestro padre sea quien provea los recursos y la mamá también provea parte de ellos. A lo largo de la historia se ha visto que las mamás son muy buenas administradoras, pero ya vamos a ver.
La economía también nos permite entender cómo las personas asignan sus recursos que son escasos y buscan realizar esa asignación de recursos escasos de una manera eficiente, con el fin de producir e intercambiar y consumir bienes y servicios en un intento por satisfacer las necesidades que todos tenemos. Y esas necesidades resultan ser ilimitadas. En este cuadrito tenemos la etimología de la palabra economía. Oikos, del griego antiguo, significa casa, clan o morada. Nemo o nomos, griego antiguo significado manejar, gestionar, administrar. Entonces, oikonomía significa administración del hogar. En el latín, administración del hogar. En los años 1650, la economía como la riqueza y los recursos de un país. Es administración de esos recursos que se posee en un país.